Hola, Dios te bendiga. ¿Recuerdas lo que aprendíamos del perdón frente a los sentimientos de culpa y resentimiento? Quizás has leído o escuchado muchas veces la expresión, yo perdono, pero no olvido, o yo no perdono, el que perdona es Dios. Bueno, frente a ideas culturales y religiosas que hemos heredado, es importante que ahondemos en algunas precisiones. La primera precisión que quiero que conozcas es que perdonar no significa necesariamente olvidar. Nunca se te va a olvidar el nombre de las personas que te robaron el $1,000,000. Siempre las vas a recordar. Este es un malentendido que tienen las personas. Se supone que debo perdonar y olvidar porque Dios olvida mis pecados. Eso no es lo que dice la Biblia. La Escritura nos dice, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Salmo 103:10. ¿Cómo puede Dios, que es omnisciente, olvidarse de algo? Algunos de nosotros creemos que sería realmente maravilloso si Dios tuviera un borrador mágico y borrara todas nuestras memorias dolorosas. Pero si no nos acordamos de haber tenido dolor, ¿cómo vamos a sentir compasión por aquellos que la necesitan? ¿Cómo vamos a mostrar clemencia y bondad hacia aquellos que están heridos? ¿Cómo podemos decirle a alguien que nos preocupamos por él si nunca hemos sufrido? O como dijo San Agustín de Hipona, ¿qué sabe el que no ha sufrido? Nada. Aquellos que han sufrido son por lo general los más comprensivos y bondadosos de corazón. Dios quiere usar tu dolor y tus heridas con un propósito redentor, en parte para que te involucres en la vida de aquellos que sufren. Cuando tú perdonas, probablemente no olvidas todas las cosas dolorosas que te han sucedido. Tampoco aquellos a quienes perdonas necesariamente cambian o incluso sienten la necesidad de ser perdonados. Sin embargo, tus heridas pasadas no tienen por qué mantenerte esclavizado y no tienen por qué destruir tu energía espiritual, tu vitalidad. Una señal puntual de que has perdonado genuinamente a tus ofensores es que puedes recordar todo sin dolor. Quiero que leas 2 de Corintios, capítulo 1, 3, 6, 8, 9. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Amados hermanos, pensemos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Otra precisión que quiero que sepas es que perdonar es sobrenatural. Por eso es muy importante buscar perdonar a cada persona que haya pecado en contra suya. A veces escuchamos a muchas personas decir, soy consciente de que necesito perdonar a mi padre o a mi madre, o a mi pareja o a mi amiga, pero esto no es suficiente. El enemigo lo único que desea es que tú jamás llegues verdaderamente a perdonar. He oído a personas decir, Señor, por favor, ayúdame a perdonar a tal persona. Eso está bien, pero no es suficiente. Debes llegar al punto donde digas, decido perdonar a esta persona por lo que me ha hecho. Limpio todas sus ofensas y oprimo la tecla borrar, y podremos dar el perdón. No es natural, es sobrenatural. Solo por la gracia de Dios y por el poder de su Espíritu podemos verdaderamente perdonar. Perdonarnos mediante la fe, como un acto de voluntad y de obediencia a Dios. Finalmente, es importante comprender el significado de la palabra perdón. Son dos palabras latinas que significan significa dar, y don
significa donare o donación, es decir, regalo. Entonces perdonar es dar un regalo. Y tal vez tú estés pensando, ¿cómo darle un regalo a alguien que me ha robado? Sería como premiarlo. Pero recuerda el ejemplo de la pareja a la que se perdonó. ¿Regalo el $1,000,000? Perdonar es costoso, porque significa que somos capaces de dar este regalo a los que nos ofenden, así como Cristo nos dio el regalo de pagar, morir en la cruz por nuestros pecados. Quiero compartir contigo algunos ejemplos de hombres y mujeres que han sido capaces de perdonar cosas muy dolorosas, como un abuso, y lo han hecho porque ya no quieren seguir cargando esa carga tan pesada como es la culpa. María decidió perdonar a su tío que la abusó, cuando descubrió que la falta de perdón la estaba enfermando muy seguido, y el Espíritu de Dios le reveló que tenía que salir de la cárcel mental y oscura del resentimiento, y entregó todo su dolor al Señor. Él sanó su corazón herido, y experimentó la paz y alegría de vivir bajo la gracia del Señor. Por el contrario, Lucía decidió no perdonar a su primo que la avergonzó delante de sus amigos y la hizo sentir muy fea. Se quedó odiándolo desde hace muchos años y cuando le pregunté por qué no decidía perdonarlo, me dijo que el odio que sentía contra su primo era lo que la mantenía viva y por eso se cuidaba mucho en su salud, para no morirse antes que él y ver todo el sufrimiento que le estaba causando, maltratándolo y humillándolo cada vez que podía. Pedro vivía atrapado en la cárcel del silencio y el dolor que sentía contra su padre que lo abandonó cuando era un niño de 4 años, y creció odiándolo y buscando cómo vengarse de él, ya que su madre sufrió muchas penalidades para sacarlo adelante. Cuando tenía 23 años, apareció su padre y quería verlo, pero sus sentimientos de ambivalencia lo atormentaban y cada vez rechazaba sus invitaciones, porque no sabría cómo iba a responder cuando lo viera nuevamente. Pero decidió pedirle a Dios que le perdonara todas las cosas que había sentido contra su padre, y entonces con la libertad que recibió del Espíritu de Dios, pudo encontrarse con su padre y abrazarlo, y juntos lloraron por todos esos años donde ambos sufrieron, pero el perdón genuino los reconcilió. Así como Lucía decidió no perdonar, la amargura también tiene un alto costo. Pueden ser varias cosas. Creo que muchos desórdenes crónicos emocionales, gastrointestinales, cardíacos y musculares, así como la depresión tiene su raíz en el resentimiento y en la renuncia a perdonar. Esto no significa que dichos desórdenes estén solamente en nuestra mente o que sean psicosomáticos, pero Dios nunca diseñó nuestros cuerpos para que soportaran el peso de los conflictos no resueltos o de la amargura. De hecho, los conflictos se traslucen en nuestro rostro. Al mirar, por ejemplo, el rostro de Lucía, pude ver los rasgos de la amargura dibujados en su cara. No hay nada malo en aparentar 50 años si se tiene 50 años. Sin embargo, algo anda mal si tenemos 25 años y nos vemos de 50 años. Jesús dijo que si rehusas a perdonar, Dios nos entregaría a nuestros atormentadores. Tal vez te preguntes si los padecimientos y los dolores que sufres son el signo de que tú eres una persona amargada. Esto no necesariamente es así. Sin embargo, debes preguntarle al Señor si hay algo que Él esté tratando de decirte con respecto a la forma en que tu cuerpo está reaccionando a cualquier amargura o mala voluntad. Otra consecuencia de rehusarnos a perdonar es la de no poder sentir el amor y el perdón de Dios. En la historia de Jesús, cuenta en Mateo 18:35, Jesús dijo al final de la historia que, así también, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Nos dijo que perdonásemos y nos enseñó a orar de la siguiente manera: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuál sería el resultado si Dios solo nos perdona hasta el punto en el cual nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Qué pasaría si Él guardara los mismos resentimientos que guardamos en contra de otros? ¿Podríamos rendirle cuentas a Él? Jesús dijo: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión.
Mateo 5:7. Alguien dijo que la amargura era como un ácido, destruye el contenedor que la guarda. Cosechamos consecuencias en nuestra vida, algunas físicas y otras emocionales, y tal vez más adelante es posible que nuestros hijos y nietos sufran las consecuencias de nuestra falta de perdón. Hemos visto en la palabra del Señor que Él considera el perdón como algo muy serio. Ha dicho que si no perdonamos a otros, no experimentaremos su amor y su perdón en nuestra vida. Así que el Espíritu de Dios nos libera de tantas cárceles mentales que produce la falta de perdón, entre ellas el resentimiento y la culpa. En el libro de Juan nos recuerda: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Juan 8:36. Si quieres salir de la cárcel de tu resentimiento y de la culpa, te invito a que hagamos juntos esta oración a Jesús. Padre, ¿cómo te agradezco por tu gracia, por la misericordia que extiendes hacia nosotros cuando nosotros la damos a los demás? Has dicho que si rehusamos perdonar, no podremos experimentar tu perdón y tu amor, pero cuando perdonamos, entramos a un mundo nuevo lleno de tu paz y de tu perdón. Imagino que en este momento entras a esta prisión con celdas, y en la medida que estemos dispuestos a abrir las puertas de cada celda y dejar en libertad a nuestros ofensores, tú también irás caminando por los corredores de nuestro corazón, abriendo las celdas y liberándonos con tu llave de gracia. Padre, ¿cómo te agradecemos y te bendecimos? Gracias, Jesús, por haber ido al Calvario y haber derramado tu perdón en nuestros corazones, llenos de amargura, y tu amor en nuestras heridas. Danos tu amor y tu paz. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, aquí finaliza nuestro podcast. Deseo para ustedes que la gracia de Dios abunde en sus corazones y les ayude a soltar. Nos escuchamos pronto, y recuerda que si necesitas ayuda con este asunto, puedes entrar a nuestra página web pazyesperanza.org. Dios te bendiga. Financiado por ACT Iglesia Sueca y coordinado por DiPaz y Paz y Esperanza Colombia.